sea una progresión aritmética U sub 1, U sub 2, U sub 3 y así sucesivamente, donde D es igual a 11 y U sub 27 es igual a 263. Lo primero y fundamental es recordar que una progresión aritmética es una sucesión de números en la que la diferencia entre un par de números consecutivos siempre es la misma. ¿Cómo así? Observemos esta sucesión de números. El primer término de la sucesión es 3, el segundo 6, el tercero 9, el cuarto 12. Entonces, por la posición que ocupan, se les conoce como U sub 1, primer término, U sub 2, segundo término, y así sucesivamente, U sub 3, U sub 4. Y por aquí un término que no tenemos determinado exactamente lo vamos a llamar U sub n. Es un término que desconocemos, U sub n. Entonces, fíjense bien que este subíndice representa la posición que ocupa el término. El 3 ocupa la primera posición, el 9 ocupa la tercera posición y por aquí hay un término que ocupa la enésima posición. Entonces, U sub 1 completico es 3, pero el subíndice indica la posición que ocupa ese 3. Por ejemplo, este 12 ocupa la cuarta posición y así sucesivamente. Ahora, la definición o el hecho de que sea aritmética, decíamos que radica en que si yo resto dos términos sucesivos, a 6 le resto 3, la diferencia es 3. Si a 12 le resto 9, la diferencia es 3. Y esa diferencia siempre será constante. Por eso se llama una progresión aritmética. Muy bien. Lo otro que es fundamental es saber las fórmulas que nos sirven para calcular, digamos, los diferentes elementos de una progresión aritmética. Entonces, en el cuadernillo de fórmulas para las progresiones aritméticas aparece este apartado que he anexado aquí al lado derecho para que lo tengamos referenciado en todo momento. Muy bien, vamos entonces a resolver lo que nos preguntan aquí. Entonces, dice que hallemos U sub 1, o sea, el primer término de la sucesión. Si nos vamos a las fórmulas, miremos cuál de ellas podría servirnos para calcular ese primer término con lo que conocemos. Y creo yo que podría ser esta primer fórmula. Entonces, U sub n ya dijimos que es un término cualquiera, pero por allá, aquí en el enunciado nos están diciendo que el término que ocupa la 27ª posición, U sub 27, es 263. Entonces, vamos a aprovechar esa información para sustituirla aquí. Vea, recuerde que n es la posición, en este caso sería la posición 27. Entonces, U sub n es 267. Perdón, 263. Y eso es igual a U sub 1, o sea, el primer término. No lo conocemos, no lo dan en la información. Y es el que nos están preguntando, que averigüemos cuál es el valor de este primer término. Más n es la posición que ocupa el término. Entonces, en este caso, el 263 ocupa la posición 27. Entonces, esto será 27 menos 1 por d, que representa la diferencia. Entonces, eso es 11. La diferencia, recuerden, la resta entre un término y el inmediatamente anterior. Perfecto. Vamos de acá a despejar U sub 1 para
calcular su valor. Esto es 263, es igual a U sub 1 más 27 menos 1 es 26 y 26 por 11 es 286. Entonces, creo que no es difícil saber que si a 263 le restamos 286, tenemos el valor de U sub 1. En este caso, U sub 1 es igual a menos 23. Entonces tenemos resuelta la primera pregunta. Es el valor de U sub 1, el término que ocupa la primera posición. Luego dice, sabiendo que U sub n es 516, hallar el valor de n. Entonces, tenemos que el primer término de nuestra sucesión es menos 23. Si a este le sumamos 11, tendríamos el segundo. Si le volvemos a sumar 11, tendríamos el tercer término, o sea, U sub 3. Listo. Pero llegamos por allá a una posición determinada y el valor del término en esa posición es 516. Nos piden que hallemos el valor de n, o sea, en qué posición se encuentra este 516. ¿Listo? Volvemos a las fórmulas. Es esta primera expresión, siempre hay que tener referenciadas las fórmulas para poder, digamos, calcular lo que nos pide. Esta primera expresión es la que nuevamente nos es útil para calcular el valor de n, sabiendo que U sub n es 516. Entonces sustituyamos, vean, U sub n es 516. Este es el punto A y este es el punto B, el primero. ¿Listo? Entonces, U sub n es 516. 516. Y eso es igual a U sub 1, que ya lo sabemos, el primer término lo acabamos de calcular, que es menos 23, más n, es lo que nos están preguntando, no sabemos en qué posición está, es lo que vamos a averiguar, menos 1 por la diferencia que es 11. ¿Listo? Vamos a despejar la n y calculamos su valor. Entonces, hagámoslo de esta manera. El 23 que está restando pasa a sumar, eso sería 516 más 23, y eso es igual a n menos 1 por 11. Recuerden que vamos a dejar solita la n y positiva. Ahora, 11 que está multiplicando pasará al otro lado del igual a dividir. Entonces, tenemos 516 más 23, 516 más 23 dividido 11. Esto es igual a n menos 1. Y por último, este 1 que está restando pasa a sumar. Entonces, 516 más 23 entre 11 más 1 nos dará el valor de n. Y la calculadora no nos miente y n es igual a 50. Entonces, el 516 ocupa la posición 50. Y tenemos la segunda pregunta resuelta. Muy bien, hagamos un poco de aseo para que terminemos con el segundo del B. ¿Qué dice? Para este valor de n, para este que acabamos de hallar, n igual a 50, halle la suma de los términos. ¿A qué se refiere? En el ejemplo inicial que poníamos, la
progresión aritmética 3, 6, 9, 12 y así sucesivamente. Aquí tenemos desde el término 1 hasta el término 4. Si me pidieran hallar la suma de los 4 primeros términos, pues lo que tengo que hacer es 3 más 6, que eso es 9, 9 más 9, que eso es 18, 18 más 12, que eso es 30. La suma de los 4 primeros términos sería 30. Entonces, eso se representa así, la suma de los n primeros términos. Mire que aquí en la fórmula así lo explica. La suma de los n primeros términos. Entonces, de una vez vamos viendo que las expresiones o las fórmulas que nos sirven para calcular la suma de los, en este caso, 50 primeros términos, es una de estas dos. ¿De qué depende? De la que nos parezca más sencilla, de la que conozcamos toda la información. Entonces, digamos que es relativa cuál de ellas usamos, pero sirven exactamente para lo mismo. Voy a utilizar esta, porque conozco pues todo lo que me piden ahí o todo lo que necesito para emplear esa fórmula. Entonces, vamos a hallar la suma de los 50 primeros términos. Y eso es igual a n. Lo acabamos de calcular y es 50 entre 2 por u sub 1, que es el primer término, que ya lo conocemos previamente y es menos 23 más u sub n, que en este caso nos dijeron que u sub n, perdón, que sí, que nos dicen que el término 50 es 516. 516. Entonces, repito, n que es 50 entre 2, u sub 1 que es el primer término, ya lo habíamos calculado, menos 23, más u sub n, que es para el término 50, 516. Perfecto, ya eso es asunto de calculadora. La suma de los 50 primeros términos es igual a, permítanme, hago aquí la operación, sería 50 entre 2, 25, 25 por menos 23 más 516, menos 23 más 516, 12.325. 12.325 es la suma de los 50 primeros términos de dicha sucesión.